Hola, 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 ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien? sí, pero tengo un problema. ¿Se está escuchando? Bueno, buenas tardes. Estoy esperando que ingrese Alejandro y comenzamos. A ver ahora. Ahora sí. Hola. ¿Sí, me Espera que tengo escuchás? que cambiar de auricular. No, no cortes. No, no, que no corté. Antes se cortó por eso. Bueno, buenas tardes a quienes van entrando. En unos minutos comenzamos. Bueno, aquí estoy. Bueno, comenzamos entonces. Sí, sí, Bueno, podemos comenzar. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? yo te oigo bien. No sé si Bueno, perfecto. quienes están escuchando, si por favor lo confirman, pero bueno, yo te escucho bien. Bárbaro. Perdón, pero tenía un problema con el auricular y ahora estoy sin auriculares. Así que, pero si se oye bien, no hay problema. Bueno, esta conversación, ahí dice alguien que se escucha bien, gracias. Esta conversación no tiene título, y tampoco se ve porque las venimos haciendo sin imagen desde el principio. Ahí había otra pregunta sobre que si no se ve. Eh, bueno, por ahí podríamos empezar con la idea de sin título que refuerza un poco bueno, se sigue preguntando que no se ve, pero bueno, se oye bien. La idea de sin título a mí me evoca, no sé a vos Alejandro, esas visitas en las muestras de arte, donde finalmente hay una mención sobre la obra, pero dice sin título. Tal vez figura la técnica o la fecha, y impacta la idea del sin título. Y nosotros, bueno, presumimos que cuando no se le pone un título a la obra es para no contaminar referencialmente lo que se va a ver. A veces creo que es así, a veces tal vez no, hay obras que no tienen título. Pero bueno, es un estremecimiento de la referencia, ¿no? Es decir, es como que falta el soporte y la referencia a la palabra, que a veces traduce o interpreta lo que estamos viendo.
Entonces, en este caso recién pensaba, bueno, sin título y sin imagen, es como, bueno, vamos a tener que sostener con nuestras voces y algunos argumentos la falta de referencia, ¿no? Bueno, En un punto es algo que está muy determinado por la técnica, ¿no? Porque si vos haces algo que se llama podcast o radio o espacios sonoros de Twitter, entonces, como no tienen imagen, nadie espera que tengan imagen. En YouTube no es raro eso, se usa bastante YouTube como radio, como podcast. En cambio, en Instagram no es habitual. Estamos haciendo una gran revolución de Instagram, una gran transición de Instagram este, que es sí, como dice acá Mirta Mate, dice sin título y sin imagen, pero con nombres y apellidos. Bueno, sí, la verdad que no somos consecuentes. Tendríamos que prescindir también de los nombres y apellidos o del reconocimiento de la voz. Pero no se trata de una interdicción. Porque enseguida este tipo de cuestiones traen el problema de la interdicción. Por eso yo decía, si estuviéramos en un espacio de Twitter o en una radio, nadie diría no tiene imagen. La imagen es performativa técnica, ¿no? Es una consecuencia performativa de la técnica, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, si hay imagen, si la imagen es posible, tiene que haberla, ¿no? Y eso es algo cuestionable, es lo que sería cuestionable, ¿no? En el caso del arte, cuando el sin título remite también vos decías, estremecimiento de la referencia, que es crisis o problematización de la representación, ¿no? Porque es dejar de lado lo que facilita un supuesto sentido o contenido dado por algo que sustituye a la experiencia, que sería el nombre, ¿no? Eso pasa con los nombres de las personas también, por supuesto. Uno no es su nombre, o en todo caso es una discusión que es el nombre para cada quien, ¿no? sí, no están nuestros nombres y también está el nombre de la cátedra Grupo 2, que es de donde se transmite esta conversación. Eso ya es Ese es, demasiado. ese es otro tema, ¿no? La presencia de una cátedra habilitando este espacio de conversación es toda una pregunta: ¿por qué una cátedra habilita o qué pretende una cátedra al hacer esto? Alguien dijo que en el chat recién de que, bueno, muy generosa la expresión, era que parecíamos pioneros del misterio en Instagram. Lo de pioneros es generoso y también lo del misterio también, ¿no? Porque sería encantador poder restituir cierto misterio en Instagram, en las redes, incluso en la conversación, ¿no? La conversación como rodeando un misterio. Es cierto que el sin título podría como aludir a un lugar o habilitar el lugar del misterio, ¿no? Rodear el misterio en una conversación, ojalá pudiéramos hacer eso. Este, ahora que lo digo, no sé cómo lo ves, pero me parece que no, no está mal pensar que necesitamos restituir el misterio en la conversación. Bueno, la historia del misterio ha estado siempre vinculada con el uso de los nombres, con la omisión de los nombres, el desplazamiento, con problematizar los nombres, ¿no? Porque finalmente el misterio es todo lo que nos concierne como vivientes, mortales, hablantes. Hay algo que llamamos misterio que está vinculado con el modo en que nos referimos a eso que somos o que hacemos. Y, y en la actualidad lo que ocurre es que las tecnologías mediáticas, que ya no es una palabra adecuada, no sé, ya no sabemos ya cómo llamarlas, ¿no? Redes sociales, tecnologías de la comunicación,
eh, plétora de imágenes o como sea que se llamen, ya hay que pensarlo cada vez más o decirlo cada vez más de una forma que da cuenta de una especie de universo, ¿no? Bueno, por eso surgió eso de metaverso, ¿no? Esa expresión tiene que ver con que ya no es un objeto que está en el medio, que vincula dos cosas, sino que es más bien una especie de magma del que todavía nos distinguimos, pero cada vez menos, y del que formamos parte, ¿no? Como una suerte de gran hormiguero, en donde todavía tenemos cierta ilusión negociadora de que hay algo propio que no, que es diferente de ese hormiguero, pero bueno, eso está en discusión, ¿no? Sí. La imagen del hormiguero es muy precisa y a mí me parece hermosa desde que escuché una vez al Cuchi Leguizamón en una entrevista. Decía que la ciudad era como un hormiguero pisado. Y la expresión es muy precisa, ¿no? Porque mejor no intentar pisar un hormiguero para ver qué pasa. Pero lo que pasa es que hay un estado de estallido dispersivo en todas las direcciones. Hay un movimiento y un gran nerviosismo tras la pisadura si se podría decir, la pisadura de un hormiguero, ¿no? La idea de un hormiguero pisado siempre me pareció hermosa a partir de esa observación de nuestras ciudades, ¿no? Y corremos el riesgo, como vos decís, de transformarnos en un hormiguero pisado, ¿no? En un hormiguero sin referencia. Volvemos al tema de la falta de referencia. Pero cuando yo decía antes lo del misterio, eh, quería como por ahí vincularlo a algo que no sabíamos si de hacer participar de la conversación, que es la cuestión del odio, que lo hablamos en estos días y decidimos no explicitar, incluso nos planteamos no hablar de esto. Sin embargo, mira, ahora en la primera de cambio o de intercambio pensé en el odio, porque pensé que en el odio no hay misterio. El odio es es una pasión de transparencia. Es decir, porque cuando se odia no hay misterio, vos sabés, se reduce a la otredad, es decir, no hay una acción de reducción, lo irreductible se pierde. En el odio sabes a quién odias, por qué, no hay ninguna duda, además la certeza odiadora odia el misterio. Por eso restituir el misterio en la conversación o restituir el misterio en el pensamiento, tal vez es también un antídoto contra las formas del odio. Así fue siempre, porque el odio y los problemas que estamos discutiendo son tan antiguos como las comunidades o como el lenguaje o como la existencia común, ¿no? Lo que ha cambiado es la historia, las formas en que eso ocurre, en fin, y todo lo demás que nutre la historia, pero hay una línea en donde podemos encontrar continuidades, ¿no? El miedo y el odio. El miedo como aquello que no define su objeto necesariamente, y el odio como la forma de responder al miedo, en definitiva, ¿no? Y lo que ocurre ahora con estas tecnologías es que son inescindibles del odio y del miedo, ¿no? Porque esta idea de que uno puede ver, que puede verlo todo, es abismal, es una idea enormemente opresiva, ¿no? Que tiene un atractivo, ¿no? Es decir, es una noción deseante. Quisiera verlo todo, pero verlo todo es el infierno, ¿no? Poder verlo todo es algo que nos vacía completamente, nos deja sin nada, ¿no? Nos destruye. Es una forma de la muerte. Verlo todo es una forma de la muerte. Sí, enseguece. Claro. Esa también es una discusión muy antigua. Lo que no es antiguo es la forma en que dedicamos buena parte de nuestras vidas actuales a mirar y a ser vistos, ¿no? Y
La emancipación se ha convertido en el derecho a ser vistos, a mostrarnos. La opinión pública se ha convertido en el derecho a colgar, a nutrir a las redes con datos. Eso sintetiza mucho el drama de este momento, ¿no? Lo que era el discurso, lenguaje, pensamiento, ilustración, aprendizaje, todo lo que era pensado como lenguaje en este proyecto en el que estamos de hace 200 años, se ha convertido ha tenido un trastorno, ¿no? Verdaderamente la palabra es conversión, ¿no? Por eso a mí siempre me resurge la idea del zombie, el relato zombie, pues es un relato de conversión, donde lo humano se convierte en algo muerto y unívoco, unidimensional, ¿no? Comer cerebros. Y incluso eso de comer cerebros, ¿no? Entonces, bueno, nuestros cerebros se licúan y entregan sus contenidos, digamos así, a ese gran hormiguero. Esa es la situación en que estamos. Ahora, decir esto puede ser completamente inocuo, puede ser hasta absurdo, pero también puede ser una forma de discutir lo político, ¿no? Sí. Y yo volví a pensar mientras te escuchaba en el misterio, porque el verlo todo del que hablabas antes es, bueno, sustraerle a la vida del misterio, porque el misterio es lo que se sustrae al todo, al verlo todo, al escucharlo todo, al comprenderlo todo, al decirlo todo, ¿no? Siempre lo que se sustrae al todo, que podríamos llamar misterio o vida, ¿no? Porque la vida finalmente se sustrae a la captura que podría suponer el todo. Eh, Tampoco la civilización zombie tiene misterio, ¿no? Son otras existencias sin misterio, ¿no? Entre la vida y la muerte, donde la única pulsión es la de comer. Puede ser comer cerebro, ¿no? Comer cuerpos, comer vida. Pero bueno, también ahí estaríamos ante la zozobra de un mundo sin misterio. No tenía Bueno, ánimo de hablar del misterio especialmente, ¿no? Solo surgió por ese comentario en el chat, pero no, yo volvería a decir frente a la idea de que somos pioneros del misterio en Instagram, que por supuesto que no somos pioneros, que tampoco se trata del misterio en Instagram, pero sí se trata de un cierto misterio, ¿no? De hecho, el sin título es un modo del misterio. Nuestros nombres propios parecen contradecir ese punto, como bien se dijo en el chat, ¿no? Este, pero bueno, sería muy preocupante que los nombres propios dejen de tener misterio. bueno, lo de sin título lo pensábamos por la tradición artística y también porque no es extraño o casual que en las prácticas comunicacionales no se usa el sin título, todo tiene un título y el título es invasor, ¿no? Porque vos le ponés, vos cualquier espacio que ocupes tiene un título, ¿no? De alguna manera el nickname, lo que te piden las redes que pongas, como acá mismo, que uno tiene que poner algo, entonces yo creo que, bueno, yo pongo mi nombre porque trabajo de algo que es con mi nombre, como si fuera en McDonald's, que si trabajara en McDonald's sería lo mismo, es decir, te ponen una etiqueta con el nombre y yo trabajo de algo que es así también, ¿no? Donde pongo el nombre, en la época en que recién empezaba con eso o no trabajaba de eso, era aficionado a no usar el nombre, pero después ese trabajo hizo que, bueno, es un trabajo de tratar con muchas personas y entonces muchas personas te ven con tu nombre. Y de ahí provino esa cuestión. Pero eso pasa también como cuando en los medios de comunicación o en el arte hay alguien que tiene un nombre también, porque concurre con ese nombre, si no, no puede concurrir. O sea, si vos querés poner una muestra en una galería o una obra en cualquier lado o algo en un medio de comunicación, se te requiere poner el nombre. Igual que en las redes, ¿no es cierto? Que son también, en ese sentido, funcionan igual. Se te requiere poner el nombre y después la concesión que se trata de negociar es no poner el título a una determinada obra. Eso en el arte está aceptado relativamente,
Porque además hay otros procedimientos de curaduría que lo compensan y demás. Pero en los medios de comunicación no, es muy raro. No, yo no he visto que alguien diga, bueno, ocupo el espacio de 7 a 9, por ejemplo, en tal frecuencia, y nada más, y eso no tiene un nombre. Y se le pone cualquier nombre, y después eso ocupa, ya no es solo la representación, ¿eh? Es como una coartada que ocupa, como hay que ocupar tiempo, el tiempo eh, es convencional decir, el tiempo es tirano en la televisión. Bueno, ese era el totalitarismo, ese era el despotismo, es un despotismo del tiempo, y como no puede haber silencio, que es una forma del misterio, entonces ponerle el nombre a algo sirve también para hablar de eso. Entonces vos le ponés cualquier cosa, la manzana, entonces ya podés decir las manzanas verdes, las manzanas rojas, las manzanas podridas, hoy estamos, y ya está. Y hay como un olvido completo de a dónde te lleva esa lógica, que siempre ser hablado por algo que asume una especie de automatismo, ¿no? Ese es el asunto. Digamos a propósito de los nombres que hubieron muchas experiencias de escrituras sin nombre, eh, Claro, anónimas o con la creación de la ficción de un nombre. La construcción, la invención de un nombre que representaba muchas voces, pero que era un nombre ficcional, una autoría ficcional. Siempre, la primera que yo conocí fue la de Nicolás Bourbaki, que sí, estaba pensando en él, justo. era un grupo de personas que se dedicaban a las matemáticas, inventaron un nombre y presentaban trabajos científicos preparados en ese colectivo bajo el nombre de Nicolás Bourbaki. Los libros de Sí, Bourbaki, que era un nombre de fantasía, fueron muy relevantes en su época. Hoy conocemos quienes formaban parte del grupo Bourbaki, sí, pero en su momento fue tomado como un nombre que pertenecía a un investigador. Y en la Argentina, la sí, primera experiencia que conocí fue la de la revista Literal, que era una revista que venía del psicoanálisis, la literatura del psicoanálisis, y que trató de imitar en Buenos Aires, en el Río de la Plata, una intención que duró muy poco y que promovió, entre otras personas, la CAM, de crear una publicación sin firmas. La revista Literal tuvo una marca, hoy sabemos quiénes escribían cada uno de los textos que no estaban firmados, por, porque bueno, trascendía la obra, trascendía el estilo, y bueno, y después se divulgó. Y algunos de nosotros también intentamos hacer esas experiencias de escritura sin nombres a las que no me voy a referir para no revelarlas, pero siempre fue un gran tema, ¿no? ¿Qué hacer con el nombre propio? Bueno, incluso las iniciales de los nombres propios, ¿no? Los libros, y y que las iniciales vayan con mayúsculas y escribir todo el nombre con minúsculas. También hicimos esas experiencias. Siempre hay una incomodidad con el nombre. Es cierto que, como vos decís, la práctica universitaria obliga al nombre propio, bueno, que supone una responsabilidad. bueno, la universidad es como McDonald's o como una institución bancaria donde todos tienen nombre, no, nadie puede estar sin nombre. Se te puede cambiar el género, pero no el nombre, ¿no? Eso es interesante también. Vos podés, es una institución que le resulta relativamente fácil, porque lo ha hecho, ha sido vanguardia en admitir el cambio de identidad de género y por lo tanto el cambio de nombre de la persona. Es decir, una persona que se llama de un modo, ponerla de otro modo según su cambio de género, pero no puede admitir el seudónimo ni siquiera, ¿no? Porque existe no solamente la ausencia de nombre, o sea, no tener ninguna mención, sino también existe el seudónimo, que es una antiquísima tradición de la literatura. Las actuales redes sociales, con el tema de los nombres, han dado lugar, eso también había ocurrido antes, en realidad siempre el anonimato daba lugar al crimen, ¿no?
porque el nombre es una forma también del orden. Es decir, el nombre define el orden, es obvio eso, ¿no? Es decir, alguien tiene un nombre y por lo tanto es ubicable por el nombre y se puede hacer responsable de sus actos. No tener nombre es una forma de protesta, de cuestionamiento, de transgresión, de exterioridad, de misterio, pero también sirve para el crimen, ¿no? Y eso no es casual, porque el crimen es una forma también del misterio. Eso es lo que solemos olvidar en la ciudadela democratista, ¿no? Que todo parece tan obvio y tan prolijo. Por eso es una gran figura literaria la del crimen, ¿no? La de la tragedia. Sí, sí, sí. Y el crimen, y esto es inevitable que se nos haya deslizado inconscientemente en nuestro intento de no hablar periodísticamente, digamos. El gran crimen es un crimen de representación, es un crimen del nombre. Ese es el punto. De eso estamos hablando. El gran Por eso, crimen, el magnicrimen, el magnicidio, es un crimen de representación. Y esa es una cuestión, no es nada nuevo eso, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar a Julio César, ¿no? Al producirse la representación, un nombre que sustituye a un colectivo, ese nombre que es supuestamente la suma de un poder, sea monárquico, sea republicano, sea democrático, siempre condensa algo que no le pertenece, que refiere a algo que está en su nombre sin ser nombrado. Ahí está el misterio, porque ese es un misterio. ¿Cómo alguien puede hablar en nombre de una comunidad o de un colectivo? Y la vulnerabilidad que tiene que ver con ese misterio, la vulnerabilidad es que con un solo gesto se lo puede destruir. Es decir, que ese acto criminal es inherente a la representación, a la corona, digamos, ¿no? Le es bueno, inherente. Tiene está muy poder bien. porque tiene poder, puede ser suprimido en un instante, ¿no? Y cuando eso Está muy ocurre, bien, no. está muy bien lo que está. Digo una cosa más solo. Ese es el hormiguero pateado. Porque si vos cortás la cabeza, pateaste el hormiguero. Esa es la situación en que estamos. Estamos en un hormiguero. Mirá cómo te surgió esa metáfora. Estamos en un hormiguero que fue pateado. Sí, está muy bien lo que planteas de que se trata finalmente de un crimen de la representación y la vinculación con el homicidio. Sería como un crimen incluso con la capacidad de representación, ¿no? No sé si ahí yo me desviaría a otro tema también, que es la idea del anonimato y el crimen, que fue lo primero que planteaste. Y la idea del hormiguero pateado. Fíjate que el Cuchi Leguizamón relaciona el hormiguero pateado con la ciudad. Y la construcción de las ciudades europeas a fines del siglo XIX, la popularización de la ciudad como una urbe multitudinaria, este, va acompañada del desarrollo del género policial. El género policial surge en el siglo XIX acompañando el crecimiento de las ciudades. El primer relato incluso de Poe, de la ciudad que se conoce como el hombre, creo que se llama el hombre de la multitud, El el hombre en la multitud. hombre en la multitud. Y después todo el Sí. género policial que plantea el tema del anonimato, el crimen, y lo que plantea además la idea del anonimato, el crimen, y vuelvo a la idea del hormiguero pisado, es el estallido de la paranoia. El hormiguero pisado, si las hormigas pudieran hablar o poder examinar lo que sienten, es un estallido de la paranoia. Este, la novela policial es la novela de la paranoia, ¿no? Es decir, la paranoia máxima era que está en ese relato de un cuarto cerrado, cerrado con llave desde adentro, sin ventanas, sin otras puertas donde te pueden matar.
el misterio, ahí aparece el misterio de un crimen en un cuarto cerrado. Claro. Eh, El crimen de la calle situación, Morgue. el crimen de la calle Morgan o el misterio del cuarto amarillo. En la Argentina toda ese género del crimen, de la novela policial, tuvo como dos líneas, ¿no? Una fue la compilación que empezaron a hacer de las narrativas del género, Bioy Casares y Borges, y otra las ediciones, compilaciones y colecciones que estimuló Ricardo Piglia, ¿no? En todos los casos de la intervención de Piglia había como una perspectiva que no había tanto en la intervención que habían tenido Bioy Casares y Borges, que era la perspectiva de la paranoia como lógica política. La idea de la paranoia vuelve al tema que queremos rodear sin mencionar, ¿no? Que es el del intento de un magnicidio. Vos sabés que algo que me hace pensar lo que estamos conversando es cómo se trata de una mujer frente a la cual hay otra mujer, ¿no? Hay una mujer que está encima de ella, ¿no? Hay una mujer de los feminismos y hay otra de los antifeminismos que está encima de ella y se convierte... Mira, es inevitable, para mí por lo menos es inevitable, yo pido disculpas, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo dejar de decir cuánto me alarmó y me impresionó ver ayer, anoche, Pablo Sirven en La Nación Más le hace una entrevista a la vecina de 1 hora. Y se la hace como un personaje, como una persona importante, como una persona de la cultura, de la militancia, de la política. Hablan de la cultura urbana, de la Recoleta, del barrio, hablan de algo que llaman el episodio, hablan de la historia reciente política. Y entonces hay una entidad que ya estaba establecida, ¿no? Todo este tiempo, ya de antes del episodio, estaba ya establecida la entidad de esa figura. Y es una figura, yo creo que supera cualquier narración de Poe, ¿no? O de esta que estamos diciendo, ¿no? Es una figura vigilante, ¿no? Una contrafigura. Es una figura paranoica, absolutamente paranoica, ¿no? Inclusive en la entrevista hablaban de qué es lo que ella oye de abajo y qué supone que ocurre abajo o que no ocurre. Básicamente dice que no es mucho lo que oye, pero hay cosas que sí oye y hace toda una descripción arquitectónica de en qué parte de la casa se oye y qué cosas se oyen. Y todo eso está también vinculado con la figura de la gran representación, porque resulta que la gran representación, como es populista, vive como cualquier otra persona en un lugar común, porque por más barrio que se trate es un lugar común, vive en un departamento como cualquiera y tiene una vecina. O sea, estamos experimentando un gran drama que va a dar mucho que hablar, yo creo, que tiene muchas potencialidades. Ahora, ese drama, el modo en que está siendo relatado, reproduce el malestar, ¿no? La forma en que se está diseminando. Pero lo que estamos tratando de decir es que no hay nada nuevo también, ¿no? Son temas clásicos de la vida urbana, de la vida política, del poder, de la representación y de los nombres, ¿no? Sí, y de la hospitalidad y la hostilidad también, porque la, la idea de la paranoia es un espacio de fracaso de la hospitalidad, de la confianza, de la acogida, ¿no? Es decir, el hormiguero pateado, la ciudad como hormiguero pateado, o la vida política como hormiguero pateado, ¿no? Es un poco algo que sugeriste recién, ¿no? La Sí. vida política
con esto que contás que se llama el episodio, pero que podríamos pensar que es un acontecimiento que pone en riesgo toda la posibilidad de la representación, toda la teoría de la representación y la representación como anclaje político del presente. Pero cuando la pone en riesgo la confirma también, ¿no? Porque es atribuirle una magnitud que es imaginaria, ¿no? En estos días se asoció mucho con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que en el historicismo, ¿no? En la forma esencialista de contar la historia, el crimen que se coloca como inicio de la Primera Guerra Mundial se lo coloca como la causa o como el desencadenante, ¿no? Y eso es una fantasía, es una construcción narrativa que no tiene ninguna relación con lo que efectivamente puede haber ocurrido, porque una guerra no se desenvuelve por algo que ocurrió, por ningún hecho en particular. Para que haya una guerra y más de una magnitud como esa, tiene que haber una decisión. Es una decisión política, económica, geopolítica, etcétera, etcétera. Nadie moviliza a miles de personas armadas a un combate que además duró varios años porque hubo un magnicidio o por ningún hecho tampoco singular, ¿no? Es una decisión. Y en los razonamientos que estamos tramitando en estos días pasa eso también, ¿no? Por eso, llamarlo episodio, hay que ver en qué... la primera actitud cuando escuchás episodio es atribuirle un negacionismo, ¿no? Es algo muy enorme que ocurrió, y si alguien lo llama episodio, lo está subestimando. Pero resulta que quien lo llama episodio sabe por qué lo hace, ¿no? Entonces, yo lo diría de esta manera, ¿no? Si vos secuestrás a miles de personas de África para que trabajen en Europa y en Estados Unidos y en América durante siglos, para que construyan el modo de vida que estamos habitando como un factor muy importante de ese modo de vida, sin el cual no sabemos cómo sería, ¿no? Eso solo lo podés hacer no de un modo democrático, hacia esa gente a la que secuestraste y la arrastraste por los océanos, dejando que se ahogara una buena parte de toda esa gente, arrojándola al mar o dejándola morir en esos barcos. Si vos haces eso, y después decís que hay una democracia que proviene de experiencias como esa, entre otras, pues esa es solamente una de ellas, si vos construiste un mundo supuestamente habitable, progresivo y democrático que está pisando cráneos de esta manera, la premisa que tiene eso es el desprecio, es el odio, es la irrisión de esos a los que después llamás iguales. Es decir, esa es la cuestión. Esa es la cuestión que es desesperante decirla o pensarla porque da miedo pensarla, pero hay que pensarla, porque sin eso vivimos en una mentira, ¿no? Vivimos en una mentira. Entonces el que dice episodio lo dice porque se identifica o sirve a esas lógicas del desprecio y del odio, ¿no? Que son ineludibles para ejercer ese tipo de poder. Ese tipo de poder le es inherente el odio y el desprecio a esos negros, que son unos negros que trajeron para que trabajen, para que agarren la pala y se levanten temprano. Entonces, eso es lo que cada tanto resurge en toda su intensidad, con toda su crueldad, con toda su sinceridad, y que al mismo tiempo vuelve inhabitable esa sinceridad, ¿no? Por eso da miedo decirlo, y ahí estamos, ¿no? Sí, tal vez ahora que decís esto es un episodio en la trágica historia de la hostilidad. Episodio es Claro, una palabra que nos hemos acostumbrados a usar, ¿no? Que tiene mucha relación con la ficción. Eh, el pasaje de un episodio al otro, la evolución de una historia de un episodio al otro. Por eso muchas veces eludimos esa palabra y vos usaste otra que hoy, no sé si la usaste ahora o con otras de las conversaciones que tuvimos, que hemos usado mucho, la idea de acontecimiento, que en principio también pone en zozobra la idea de la secuencia
de los episodios, ¿no? Es algo que rompe con todos los encadenamientos. A propósito de esto de rompe con todos los encadenamientos, quería como pensar en voz alta algo que pasó hace unos segundos, que fue algo que me escuché a mí y algo que te escuché a vos, sobre la representación. Vos respondiste algo que estaba diciendo, que el acontecimiento, ¿no?, de ese crimen a la representación. ¿Por qué hubo un crimen a la representación? Pone en riesgo, y vos dijiste, pero también la confirma. Es decir, pone en riesgo la representación y también la confirma. Y yo unos segundos antes me escuché decir algo que me sorprendió, que es que la representación sirve como anclaje en el presente. Y quería pensar esto porque durante muchos años tratamos de pensar la muerte de la representación. De hecho, la conversación está rondando ese punto tan dramático de cómo matar la representación, ¿no? Dijimos, bueno, no, esta conversación no tiene título, no tiene imagen, y alguien dijo, bueno, pero están los nombres, incluso los nombres propios y el nombre de una cátedra. Va a decir que la representación está todo el tiempo, que queremos, es decir, entonces hablamos de las escrituras colectivas como una astucia para escapar a la representación, los seudónimos, los anonimatos. Después del anonimato tenemos que decir alguna cosa más, ¿no? Porque hay un anonimato que sirve para el crimen y también hay un anonimato que sirve para protegerse. La clandestinidad política de los 70 como un lugar de protección, ¿no? El anonimato como un lugar donde se ponía en juego la vida. Pero volviendo al tema de la representación, siempre tenemos una relación de incomodidad con la idea de la representación. Pero la representación supone un anclaje en el presente, incluso supone un anclaje en el pasado, en la memoria. La memoria es un anclaje representacional, son distintas secuencias, también ahí se podría usar la palabra episodio, de anclajes representacionales. Sin un anclaje tal vez no se puede navegar, pero con el anclaje perpetuo tampoco se puede navegar. Voy a decir algo muy polémico. Aviso que es polémico. Me parece que uno de los problemas que nosotros vislumbramos, digo nosotros que no sé si supongo que te incluye, creo que te incluye, sí te incluye. Uno de los problemas que nosotros vislumbramos es el de la fijeza de las figuras de representación política. Los llamados liderazgos. La fijeza de los liderazgos como interrupción de un gran movimiento político. Entonces muchas veces cuestionamos esa fijeza, ¿no? Planteamos la idea de la conducción política no como liderazgo, sino como energía de transmisión, como energía de captación, como son los conductores en la electricidad, ¿no? Que son lugares de pasaje y lugares de una gran escucha de las demandas, ¿no?, y urgentes de las vidas en común. Y no nos interesa mucho, o tenemos una situación más conflictiva con la idea de conducción como liderazgos unipersonales. Yo sé que es polémico en este momento porque, como vos decís, en ese ataque a la representación política hay una confirmación, porque se necesita ese anclaje, se necesita siempre un anclaje. Bueno, eso es. Pero el populismo perdón, te estoy interrumpiendo. No, te iba a solo decir que estoy como rondando un tema muy difícil de explicitar en un momento tan dramático como este. Pero se puede, porque el populismo es una posible respuesta a esa cuestión,
que consiste en una versión del nombre propio, de la representación, que corre riesgos mayores, que se mezcla, que desciende, que disminuye la distancia, ¿no? Y que por eso es muy difícil de cuidar, en el sentido de la agresión que puede recibir. En estos días fue muy interesante las prevenciones u observaciones críticas que se hicieron, que eran en base a otras representaciones que no son populistas. Algunos hablaban del presidente de Estados Unidos. Si hay algo que no es populista es el presidente de Estados Unidos, por más Trump que sea, ¿no? El tipo que lo tenés que cuidar porque estás cuidando el maletín nuclear. Mirá qué linda representación esa, el botón que destruye el mundo. Pero eso se ha convertido como una matriz, como en una figura que se repite sin pensarlo, ¿no? Es decir, alguien de un país como el nuestro, además tan poco belicoso, tan tranquilo en ese sentido respecto, hoy en día, ¿no? Respecto del mundo que nos rodea, es algo inconmensurable, incomparable, ¿no? Y cuando la figura es populista, todas las figuras de la representación del poder tienen que tener algún gesto de tipo de acercamiento. Algún gesto de acercamiento tiene que tener, todas lo tienen que tener. Así sean déspotas, dictadores o tiranos, necesitan, porque eso forma parte también de la inanidad de la representación, ¿no? Es decir, como eso no puede ser cierto que alguien represente, entonces tiene que realizar gestos de proximidad, de cercanía, ¿no? Tiene que acariciar a un niño, a una niña, a un animal, bajarse, acercarse, sonreír, hacer algo que lo acerque. En las figuras populistas como la que nos ocupa, eso se hace con bastante radicalidad, se hace de una forma muy fuerte, ¿no? Muy intensa. Por algo, una figura que se ha vuelto universal es la de Evita, porque Evita trataba a las personas de a una. Es decir, por un lado, no tenía exactamente un cargo, o sea que tenía un lugar lateral, tensaba ya la cuestión de la representación, la tensaba, porque estaba como en un lugar innominado, por más que recibiera una serie de menciones. Por eso molesta tanto a la República, ¿no? Porque la República ordena todas esas cosas de una manera orgánica, institucional, previsible, y el populismo desordena a la República porque cuestiona. El populismo es una forma de poner en tensión la representación, ¿no? Es disminuir esa distancia, ¿no? Es decir, es volver menos cruel el drama de la representación, es atenuar el daño. Eso es el populismo, es una atenuación del daño. Por eso produce tanto rechazo, ¿no? Porque interpela, cuestiona a quienes esclavizan negros que traen de África, porque lo siguen haciendo. Esa es la cuestión. Eso parece decirlo, parece muy fuerte, pero en todo caso, si a alguien le molesta, que lo vea como una pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta tiene que hacerse el capital? Y bueno, ¿cuánto resigna haber esclavizado? ¿Cuánto vuelve de ese lugar? ¿Cuánto repara ese daño? ¿Cuánto admite que esa es una pregunta válida? Nosotros estamos hace muchos años en una vida en común donde eso está obturado, está muy obturado, está extremadamente obturado. Y yo Y sí. te reconozco ahí una idea que venís planteando hace tiempo y que yo muchas veces cito, que es pensar ¿Muchas veces qué? muchas veces cito, Sí. menciono, cito esa idea, citándote, ¿no? De pensar el peronismo como un movimiento de reducción del daño. Sí. Eh, Sí, no es una idea mía. Bueno, No lo es con respecto al peronismo, si vos querés, pero no con respecto a ese tipo de formas políticas, ¿no? respecto del Sí, peronismo. respecto al peronismo, claro, Por es eso una forma de reducción del daño. por eso Porque el amo puede ser alguien que reivindica directamente
dejar morir esclavos que secuestró de África en el océano cuando los trae a América o los lleva a Europa, puede ser de la mayor y extrema crueldad, o hay toda una serie de graduaciones, ¿no? Hay toda una serie de graduaciones. Graduaciones que hacen al poder, a ese poder colonial, a ese poder cruel, menos cruel, menos colonial, si vos querés, más habitable, más perdurable en un sentido. Entonces vivimos de esas transacciones, ¿no? Porque no hemos logrado el Edén ni el mundo utópico revolucionario, entonces vivimos de esas transacciones. Lo que nos inquieta de lo que estamos experimentando hoy en día es esto que está ocurriendo, que es una intolerancia, un rechazo a atenuar el daño. ¿Y con qué nos enfrentamos? Con una política de incremento del daño, de legitimación de un daño mayor. Es eso lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo la democracia. Estamos discutiendo el monto del daño aceptable. Sí. Y el monto del daño aceptable viene incrementándose. Hay que aceptar esto, hay que aceptar lo otro. Hay que aceptar tales muertes, tales desapariciones, tales sufrimientos. Hay que culpar a las víctimas de lo que a ella misma les pasa. Entonces estamos en esa escena. Es una escena muy difícil. Estamos en un momento muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Y una de las características de un momento así es que empieza a no poderse hablar. Sí. Es decir, se desfonda el lenguaje. Eso pasa. Los avisos de incendio, las advertencias de la crítica cultural sobre el drama político, tienen que ver con advertir en el lenguaje, cuando el lenguaje se va desfondando, empieza a no decir lo que puede decir, a no decir lo que dijo en otro momento, a usar eufemismos. Sí, a propósito de eso en estos días, porque viste que estamos armando una serie en esta conversación sobre daño, hostilidad, odio, paranoia, muerte de la representación, y ahora mencionás el tema del lenguaje, la idea de fondar el lenguaje. A propósito de esto, me acordé en estos días, porque es un recuerdo propicio para estos días, una intervención que tuvo Horacio González cuando recibió el pañuelo blanco de las madres. Yo no sé si te acordás que él dijo que los pañuelos blancos de las madres cubrían sus cabezas con telas bélicas. Y estábamos Sí, hablando, pero enseguida, claro, bélicas con B corta. o me corta. Bélicas de velas. Sí, Dijo, no de ofensa, de agresividad, de violencia, sino bélicas de velas, ¿no? Velas que uno podría desarrollar la imagen, ¿no? Velas que se potencian con los vientos o que impulsan, resisten injusticias. Me pareció que ahí hay un modo de restituir algo en el lenguaje, con esa astucia de la lengua, del problema de la hospitalidad, ¿no? Y el problema de la hospitalidad no, no despojada de ira, protesta, resistencia o de la potencia de una lucha. Porque el gran tema es cómo poder pensar una ira hospitalaria frente a una hostilidad de odio. En estos momentos siempre retorna el problema de esa tensión, que es la tensión de la vida en común, entre la hospitalidad y la hostilidad. No hay vida en común sin esa tensión. Y siempre me parece que es importante volver a pensar eso, ¿no? Porque si bien la hostilidad tiene relación, porque rápidamente yo escuché los otros días a alguien que decía que la hospitalidad tenía que ver con el amor y la hostilidad con el odio. Pero si pensamos un poquito, no es así. Por supuesto que la hostilidad inmediatamente tiene que ver con el odio.
pero la hospitalidad no tiene que ver con el amor. Completamente de acuerdo, pero Ahí un equívoco muy importante, porque la sí, hospitalidad es hospitalidad a quien no se ama. claro. Es hospitalidad a lo desconocido, o una hospitalidad a lo que no se entiende, una hospitalidad a lo que no se quiere e incluso una hospitalidad con lo que se rechaza. No tiene que Al ver con... extranjero. La hospitalidad es a un extranjero. Sí, no quise usar la expresión que generalmente se usa, extranjero, por eso a lo que no se conoce, ¿no? Que bueno, sería la traducción del extranjero. Pero yo quería agudizar lo que estamos diciendo, porque por eso usé la palabra extranjero, porque la hostilidad y la hospitalidad son términos del orden de la soberanía, ¿no? Es decir, suponen una ajenidad, una exterioridad, una propiedad de un lado y una ajenidad del otro. O sea, yo puedo ser hospitalario con lo que es mío y no es tuyo, y entonces te lo dejo, te doy este cobijo que va a ser que no va a ser propio finalmente. Es decir, la hospitalidad se le presta a alguien, porque si no se produce una identificación, ¿no? Es decir, soy hospitalario con quien es extranjero, eso es inherente a esa idea. Yo creo que ese tema se instaló como parte del gran giro conservador en el que estamos. Hay muchas cosas de parte del giro conservador que en sí mismas uno podría decir no están mal, pero que en el contexto más general hablar de hostilidad y hospitalidad es una forma implícita de renunciar a la idea de humanidad. Es a una fraternidad universal, porque en una fraternidad universal la idea de hospitalidad no tiene mucho sentido. Si toda la humanidad es una misma familia, digamos así, o hay un vínculo recíproco de toda la humanidad, Claro, no la hospitalidad es como que vos digas, le presto hospitalidad a tu hija. Bueno, por eso, con tu hija no le eh, prestás hospitalidad. Podés claro, tener ¿no? hostilidad, pero nunca va a haber hospitalidad. Si ella viene a tu casa, aunque no viva en tu casa, tenga su familia y viene a tu casa, eso no es hospitalidad. Sí, por eso la hospitalidad no tiene relación con el amor y Claro. tampoco tiene relación, como decías recién, con la solidaridad. No, claro, tiene más relación con el odio en realidad, con la hostilidad, porque la hospitalidad es una tregua, es una suspensión que puede ser muy benévola. Recordemos que en todo el texto bíblico la hospitalidad es una forma de atenuar el daño. El populismo bíblico utiliza la idea de hospitalidad en un mundo injusto, en un mundo de soberanía, de hostilidades. La hospitalidad es un gesto antagónico, es un gesto de resistencia, es un buen gesto, digamos, por supuesto. Es Pero eso estamos excepción, hablando de es hace excep- 2000 o 2500. Ahí la- en terminó. Estamos hablando, digo una sola cosa más, estamos hablando de hace 2000 o 2500 años, el ritual del lavado de pies del cristianismo o de otros cultos, que es un ritual de hospitalidad, ¿no es cierto? El viajero que viene con el polvo del camino y el gran gesto de hospitalidad es lavarle los pies para recibirlo en el hogar. Pero eso ocurre en un mundo de ajenidades, ¿no? Sí, y en la Biblia iba solo a agregar una cosa cuando te quise interrumpir, que aparece a veces como gesto casual o de excepcionalidad. Porque la hospitalidad, tal vez la palabra casual no es la mejor, pero se acerca al problema. La hospitalidad cuando se da no se sabe qué es, no se llama a sí misma hospitalidad, no sabe de Claro. sí. Acontece como un solo dar. Sí, A como mí, gasto, como dispendio, como regalo, claro. sí, sí, ahí hay la idea de gasto, bueno, de Marcel Mauss, que desarrollan después los franceses, que retoma incluso Lacan, Derrida. Tiene una, pero como nosotros no somos franceses, a mí siempre más me gustó la idea de hospitalidad con una palabra que tiene un gran peso simbólico en la Argentina, que es la idea de la gauchada. Claro. La palabra gaucho está muy desprestigiada, ¿no?
pero de eso podríamos hablar en otro momento, del problema del desprestigio de algunas palabras. Pero la gauchada siempre me pareció extraordinaria la expresión, no hay mucho trabajo sobre eso. La gauchada es algo que ocurre circunstancialmente, sin ninguna previsión, de un encuentro que es de una sola vez, donde alguien da algo sin esperar nada, ¿no? Sí, Que lo da porque estuvo ahí y tenía algo para dar. A veces da solamente la presencia o la tranquilidad, la compañía, o a veces da una mano. Pero después voy a usar la palabra episodio en un sentido distinto que la vecina de ese episodio, solo queda en la memoria del que recibió la gauchada y no del que la dio. Eso es muy claro. interesante. Es decir, vos te sentís la gratitud siempre de haber recibido esa gauchada, pero el que la dio nunca supo que fue una gauchada. Claro, después no anda diciendo yo tengo un currículum de tantas gauchadas. Ocurrió. Pero en el mundo de hoy eso sí ocurre, ¿no? Porque como la hospitalidad es una industria que se llama industria de la hospitalidad, así como hay una industria cultural, hay una industria de la hospitalidad. Entonces, la hospitalidad es un asiento contable en un hospedaje. Pero igual sigue existiendo, y creo que está muy bien lo que decís. Coincido con esa figura de la gauchada, efectivamente. Sí, a mí me Pero parece, creo esto, que el tema de la hospitalidad, que por un lado es una industria, es un recurso conservador que tiene sus usos extremadamente interesantes, ¿no? Por supuesto, pero que no carece de oscuridades, sobre todo porque tampoco da cuenta de lo que estamos hablando antes, que es un mundo de la transparencia y de que todo se puede ser mirado y todo se mira y todo está en contacto con todo. En un mundo así, ¿cuál es el sentido de la hospitalidad o de la extranjería o del viaje? Es un mundo donde de pronto se crean las condiciones para la fraternidad universal, pero al mismo tiempo hay otras que no la permiten y se generan nuevas formas de conflictividad, nuevas formas de hostilidad. Eso es lo que nos aterra. Del mismo modo que en el siglo XIX pasó la ciudad, que generó nuevas formas de hostilidad, de paranoia, de inquietud, de violencia, ¿no? Del hombre de la multitud de Poe. Ahora está ocurriendo eso de otra manera, de una nueva manera, ¿no? Entonces, esto de que nos pueden estar mirando y escuchando, y nosotros mirar y escuchar todo, y que todo puede estar vinculado con todo, que todo se puede ver desde satélites, drones, que nos puedan hackear, o sea, toda esa cuestión que tampoco respeta los límites del cuerpo, ¿no? Porque se puede hackear un marcapasos, ¿no? O un electrodo cerebral. Todavía eso no se masificó, pero esas condiciones ya existen, ¿no? Es decir, se podría hackear a una persona, y de hecho lo que ocurre se acerca mucho a eso. Entonces, reformulando los términos, ¿no? Esto no quiere decir ni que se haya terminado algo, ni de que tampoco haya solamente un nuevo horizonte, pero sí que hay un cambio enorme, ¿no? Ahora, lo de la representación política no ha cambiado. Eso sigue siendo similar, salvo porque el ataque que se hace contra la política tiene que ver con los intereses y con las conveniencias de esa gran transformación tecnocultural, ¿no? Esa gran transformación necesita declinar, necesita esclavizarnos, de hecho. Es decir, por eso me parece que hay que darle entidad al secuestro de la negritud africana de los inicios del capitalismo, porque ahora hay un secuestro también que no es de la negritud africana, sino que es de la subjetividad, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que existimos. Eso está siendo expropiado como si no fuera de nadie, porque la propiedad se constituye siempre sobre lo que supuestamente no es de nadie, y no hay nada que no sea de nadie. Todo lo que no es de nadie es de algún colectivo, de alguna comunidad,
pertenece a algún colectivo. Entonces el régimen de propiedad lo que hace es expropiar. Es Y decir, el ahí régimen de la propiedad del derecho romano se basa en la expropiación. Hay una expropiación originaria. Sí. quería, quería comentar algo sobre el tema de la esclavitud, eh, porque la esclavitud tiene como varias caras. Una es una cara más dramática, es la de la protección. La esclavitud protege. Y la otra de las caras de la esclavitud es la aniquilación. Y quiero ir con esto a un tema que yo creo que es dramático, que es el de la hostilidad con la vida que cada cual vive. Es decir, hay una hostilidad con la vida en común, ¿no? El empobrecimiento, la desigualdad, las hiperriquezas, la destrucción del planeta. Esa es una hostilidad con la vida en común, una hostilidad respecto a la vida en común. Pero después hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que me gustaría que hablemos, que es el fracaso de la hospitalidad con la vida que vivimos. La no hospitalidad con el dolor, la no hospitalidad con lo que se vive como fracaso, o decepción, desilusión, error, la no hospitalidad con la tristeza. Ese ensañamiento con lo que nos pasa. Es decir, porque hay una esclavitud que es la esclavitud respecto de la gloria. Y me parece que hay, viste que yo te decía, hay una esclavitud que te protege, la idea de gloria. La esclavitud supone estar esclavos de una idea de gloria y estar ante la disyuntiva o gloria o abyección, o gloria o desprecio. Entonces me parece que ahí hay un tema gravísimo de la hostilidad, ¿no? La hostilidad respecto de la propia vida, que no es propia porque a nadie le pertenece la vida, pero eso que construimos como ficción de una propia vida, esa hostilidad, es muy preocupante. La idea de, bueno, no tiene sentido vivir, eh, soy un desastre, ¿no? Merecería morir, ¿no? El quedar fuera de la gloria, que además la gloria nunca se alcanza o nunca es suficiente, me parece que es una de las formas de la esclavitud más dramática que vivimos. Ahora, yo Y con respecto a esto diría lo siguiente. El tema de la opresión o de la esclavitud tiene como dos momentos cualitativamente, ¿no? Uno es el momento del secuestro y otro es el transcurso de la vida que sigue después. En el siguiente sentido, el secuestro es violento, ¿no? Es decir, se roba, también se aplica a las mujeres, ¿no? Porque la figura originaria de la mujer es el secuestro, el rapto, el robo. Es decir, la mujer es secuestrada también, igual que el esclavo, igual que la colonia, igual que la propiedad territorial. Todo es robado, secuestrado, apropiado y excluido del común. Ese momento es un momento violento, pero toda la narrativa del poder y de la propiedad se basa en que eso es solo el origen, que es como un parto, es doloroso, es trágico, pero que después viene la paz. Y la paz es la prosperidad, es la felicidad, es la benevolencia, y que efectivamente en la historia sucede de esa manera de todo el tiempo. Es decir, una vez que vos te trajiste a ese negro de África y lo pusiste en una plantación algodonera, bueno, puede no estar tan mal. Es decir, puede tener una vida hasta feliz, porque el amo sabe que el amo no quiere ser perpetrador de la ESMA todo el tiempo. Ese es el trabajo sucio. Ese es un error que solemos cometer, ¿no? ¿Qué es? Si el amo es benévolo, entonces lo absolvemos de la apropiación originaria, del crimen que lo convirtió en amo. Lo absolvemos porque en eso consiste el vínculo de opresión, ¿no? Lo absolvemos porque vivimos de una forma habitable, digamos, ¿no? Comemos, tenemos esto, tenemos lo otro, entonces se produce una conformidad
forzada, condicionada por la dominación, ¿no? No es libre, Y por pero eso, es, por, puede ser por hasta eso, feliz, digamos. y por eso me intenté desprender de la idea de esclavitud. No, pero eh, por eso yo lo que quiero decir, para terminar la idea, es que lo que está eh, ocurriendo ahora es que es un gran momento de apropiación. Por eso no es por un giro afectivo o incomprensible que ocurra todo ese grado de violencia, sino es porque hay nuevos territorios, nuevas experiencias, nuevas situaciones que no son de nadie, que son gratuitas, que son comunes y que están siendo apropiadas. O sea, estamos viviendo un momento que es de acumulación originaria, es de apropiación originaria. Ese es el problema. Estamos viviendo un momento así. Y en un momento así, no es que se haya roto el pacto democrático, todas esas cosas que se dicen que nunca existieron en esos términos. Lo que existía era una convivencia favorecida porque un cierto orden de cosas era funcional. Ahora eso se está reformulando. Entonces es un momento de conquista, de coloniaje, de esclavización, de secuestro. Eso es lo que está pasando. Por eso las cosas ocurren de esta forma tan desagradable, tan violenta, tan criminal. Porque si no, corremos el riesgo, tomando lo que vos dijiste como una descripción, que coincidimos, es una descripción de lo que está ocurriendo, pero corremos el riesgo de subjetivizar, que es lo que pasa en el orden cultural, ¿no? Se subjetiviza el malestar y entonces se responsabiliza a la víctima de nuevo, ¿no? Es como si cuando el esclavo viene de África en el barco, tiene vómitos, viste, está muy mal, y entonces uno lo tratara como un problema de salud que tiene un viajero, y no, es un esclavo que fue expropiado y probablemente muera en el viaje. Y eso en otra escala, por supuesto, estamos extremando un poco los términos, pero no me parece conceptualmente exagerado. Está ocurriendo eso, está ocurriendo una situación donde hay toda una serie de posibilidades que se le abren a la humanidad, como trabajar menos, por ejemplo, como disponer de ciertos bienes o de cierta bonanza, y todo eso está siendo acumulado por los apropiadores. Entonces, es un momento de pillaje, de robo masivo, de expropiación, ¿no? Y que ocurre de una manera muy brutal, extremadamente brutal, cada vez más, aunque eso no sea del todo percibido, ¿no? pero a mí me parece que hay dos planos, que así como en un plano la política fracasa en la reducción del daño, lo que también habría que pensar es cómo se naturaliza el hacerse daño. Asistimos a un mundo tremendo en ese sentido. Eh, el autodaño, la destrucción de si alguna vez yo pensé que la única soberanía que queda a quienes no tienen ninguna soberanía es la del cuerpo. Hmm. Y es la decisión de dañarse el cuerpo, de llegar al límite. eh, ¿Qué límite? El límite entre la vida y la no vida, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. La pandemia puso a la vista como nunca la tensión entre hostilidad y hospitalidad, Sí, como, claro. como nunca. Es decir, que o había una común hospitalidad, eh, o quedaba la vida, bueno, abandonada al imperio de la hostilidad del que cada cual se pudiera salvar como pudiera. Bueno, ese es el hormiguero pisado que decís vos, en su forma más extraordinaria, ¿no? Eso es una epidemia, es una ruptura del lazo social, es una ruptura de la convivencia y de Y la cercanía, ¿no? Destruye la cercanía, porque la cercanía mata, entonces en produce el, un efecto. una cosa más, en el salvarse cada cual como pueda, hay una variable más compleja, que es la hostilidad con la propia vida. Es decir, o me Mm. salvo porque accedo a la gloria en cualquiera de las formas que la gloria se presenta como salvación, porque hay una ficción de salvación en una cosa que se llama gloria. Uso gloria para usar una expresión que alguna vez usó Brecht, y discutiendo la idea de felicidad, ¿no? Que la gloria no es
no puede quedarse, no queda reducida a la idea de felicidad. La gloria queda claro que es una representación moral de una época, ¿no? Son las formas de una época. Entonces, o la gloria o nada. Entonces ahí hay lo que se podría llamar, o lo que Ulloa llamaba hace muchos años la cultura de la mortificación. Claro, es lo de vencer o morir, ¿no? Es lo que dice nuestro himno. Sí, sí, o me hacen mierda, y si me van a hacer mierda, decido hacerme mierda, ¿viste? Me hago mierda, tengo la soberanía enmierdante. Una hipótesis posible sobre esto que estamos diciendo, que es una forma de apropiarse del destino al que nos empuja, al que nos, a lo que nos condena la guerra, ¿no? Porque la guerra se va a morir, o se tiene la disposición a morir, y la gloria es el premio, el ser vencedores. Y como esa disposición a morir, si no consigue la gloria, renunció ya a la vida, porque la gloria respecto de la guerra es la forma de restituir la vida, Sí, que se había perdido por ir a la guerra. El que va a la guerra ya está muerto. Siempre hay un escándalo igual esto por cuanto... es peor que la guerra, porque en la guerra vos sabés que el enemigo te puede matar, que te quiere matar. Entonces, en la guerra el enemigo te mata. Pero está el teatro bélico, ahora con B larga, el teatro bélico está actualizado en nuestros sueños y pesadillas. Entonces ahí hay una destrucción, es decir, hay una destrucción, una muerte, ¿no? del propio porvenir por no poder alcanzar alguna forma de gloria. Es el sálvese quien pueda, ¿no? En ese sentido. Entonces lo que podríamos llamar abyección, que sería como la agudización del desprecio, ¿no? El engrandecimiento del autodesprecio, es mucho más dramático que el desprecio del enemigo. Es vivir la hostilidad en los pensamientos, vivir la hostilidad en la piel, vivir la hostilidad en los sueños, vivir la hostilidad en el espejo. Pero yo decía que en la guerra eso pasa en el marco en el cual ya renunciaste a la vida, renunciaste a tu autoposesión, a tu autonomía, renunciaste a lo que eras. La guerra es entregarse a un designio ajeno a la persona, es ser un instrumento. Entonces, y cuando en el capitalismo ocurre algo muy similar, porque el capitalismo es como una guerra de expropiación, donde se expropian los cuerpos, y de alguna manera se les requiere a los cuerpos ceder, entregarse, y por lo tanto, por eso es tan importante en la modernidad capitalista el tema del suicidio, ¿no? Ahora, esto me hizo recordar algo que tenía ganas de comentar, que me impresionó muchísimo, que es, hay un músico que se llama Hans Richter, que compone una música que se ejecuta frente a durmientes. Y entonces lo que hacen es montar una audiencia de durmientes. Ponen camas, con almohadas, con frazadas, todo. Y hay una obra que tiene que durar 8 horas. Y se toca mientras la gente duerme. Y su discurso sobre esa música que hace suena muy bien, porque es acompañar a la gente que duerme como una canción de cuna y es una música meditativa. Ahora en las redes hay un montón de aplicaciones y de experiencias tipo coaching de meditación, de respiración, de tranquilización, de pacificación, de felicidad, que tienen que ver con intervenir en las ondas cerebrales, en la conciencia, convertir el sensorio en una especie de resonante de una intervención, resuena en relación a una intervención, y esto lo hace como arte. Entonces, ¿Cómo se llama?
Richter, Hans Richter. Entonces, lo que está ocurriendo ahí, que es una cosa muy inquietante en realidad, es una variante porque la expropiación que está ocurriendo ahora no está ocurriendo, porque yo digo, el secuestro de los negros del África, no está, ahí había una violencia absolutamente brutal, atroz, y la expropiación ahora que tiene el mismo sentido y produce el mismo rédito, no está ocurriendo de esa manera brutal, está ocurriendo como ocurre esta obra musical, donde vos te manifestás en tu mayor vulnerabilidad como durmiente, es decir, vos vas y te dormís, te acostás a dormir, y después por supuesto te dice, no estás obligado a dormir, podés quedarte despierto, podés caminar por el lugar, podés hacer lo que quieras, y bueno, y mucha gente duerme. No es la única situación en que uno duerme en público en los viajes también, ¿no? Es decir, vas en un avión o en un ómnibus y dormís y está todo el mundo durmiendo y de pronto te despertás y todo el resto están durmiendo. Es una experiencia comunitaria, ¿no? Pero acá hay alguien que hace algo para que tu cerebro esté acompañado por esa música. Eso se parece mucho a lo que ocurre con esta revolución tecnológica que lo que quiere es colonizar el sueño, ¿no? Eso lo hemos hablado alguna vez. Se trata de que es el lugar del misterio, volviendo al comienzo de la conversación, ¿no? El misterio, el nombre desestabilizado, el nombre que no es representante de nada, ¿no? Entonces, esa experiencia del sueño, que era una experiencia ajena a la soberanía, ajena a la conciencia, ajena al dominio, está siendo expropiada. Está siendo expropiada de muchas maneras, ¿no? Además, Y están esas aplicaciones que te acompañan cuando dormís y te miden en la etapa REM, la etapa del sueño ligero, del sueño profundo, de los movimientos corporales mientras estás durmiendo. Y ahora esto se hace y eso es como técnica, ¿no? Que se hace como coaching, digamos, para que duermas mejor, para que seas más feliz. Controlas tu sueño con una serie de dispositivos tecnológicos. Pero esto es arte, o sea, viene bajo la caución del arte, ¿no? Es decir, es una cosa lindísima, agradabilísima, felicísima, maravillosa, voluntaria, artística, pero en realidad es ominosa, tiene algo de lo siniestro, ¿no? Es decir, porque el sueño supone la hospitalidad del dormir, ¿no? El claro, descanso como, bueno, el descanso es uno de los lugares de la hospitalidad. o Y sea, entonces vos dormís el en ese sueño, espectáculo pero y ahí el el tipo está sueño, tocando el piano, claro, pero el sueño ahí está intervenido por el claro, espectáculo, por la música. Eh, claro. hay una experiencia del sueño que es, que hemos visto en muchas películas, sobre todo en las películas que se veían antes del oeste americano, donde quienes estaban huyendo y estaban siendo perseguidos, llegaba la noche y tenían que descansar. Y entonces había alguien que vigilaba el sueño, que era el que hacía guardia. La idea que es una idea de las guerras también, ¿no? Hacer guardia. Y de los campamentos, De los campamentos y de las películas de quienes perseguidos tienen que dormir, pero alguien tiene que quedarse despierto en vigilia, vigilando, haciendo guardia, cuidando el sueño. El sueño tiene que ser cuidado, es la experiencia de las infancias, ¿no? La primera experiencia de ahijar es cuidar el sueño, ¿no? Como vos decías, la canción de cuna es un modo del cuidado. El sueño, bueno, porque el sueño este es el pretexto que usa, no es una verdadera canción de cuna, porque en lo que estás diciendo vos, que es el cuidado del sueño, es la introducción al sueño. Después no intervenís en el sueño, es decir, por eso el sueño siempre fue como la muerte, fue como un otro lugar, un lugar misterioso, un lugar donde cada persona estaba sola, digamos, o abandonada, librada a su suerte. Es decir, el sueño tenía que ver con la aventura, tenía que ver con un montón de cuestiones que ahora está siendo intervenido todo el sueño, no el inicio. bueno, Porque en como la, nos pone en un lugar de vulnerabilidad, había el cuidado, ¿cuál era el cuidado del vigilante, de la vigía, que ocurría en la ciudad también a través de las iglesias? Había distintas maneras de preservar el sueño colectivo, cuidarlo, pero eso era cuidar que no lo interrumpiera algo externo. Y esto es todo lo contrario, esto es inmiscuirse en el sueño, es decir,
no es ya cuidarlo, sino intervenir directamente, es decir, privarnos de algo que nos era intangible, que era intangible, es decir, que nadie se metía con tu sueño. En ese sentido, el psicoanálisis ya fue una forma de meterse con los sueños, ¿no? ¿No habría que pensarlo así también? Es una idea inquietante esta, ¿no? No, fue una forma de meterse con los sueños, sobre todo en el lugar donde los sueños eran interferidos por, por imágenes inquietantes, Claro. por relatos inquietantes. El sueño ya estaba intervenido. Este, el sueño estaba intervenido por lo no dicho durante el día, por los Pero restos eso es de... el sueño, eso fue siempre el sueño. Lo que es nuevo es Bueno, una pero intervención deliberada, planificada, es decir, no es la es la misma. voluntad. Por eso quería salvar al psicoanálisis de esa idea. El psicoanálisis no lo intervino de esa manera. El ¿No? psicoanálisis no lo intervino para dominarlo. ¿No? Porque No, todo el problema del fin del análisis del drama de la terapéutica el es psicoanálisis, una. no, pero el psicoanálisis, digamos, seamos justos con el psicoanálisis, no intervino sobre los sueños, interviene sobre el relato del sueño, es otra cosa. Ya Eh, sé, yo rescato el el relato, psicoanálisis, no, no el, lo, no, no el voy a, relato no, no estoy con el libro negro del psicoanálisis, pero lo que digo es que hay una ambivalencia ahí. pero coincidí con esto, el psicoanálisis interviene el relato, no el sueño. Sí, pero también, o sea, Es más, eh, la interpretación de los sueños, que es como un gran libro, sí, el psicoanálisis, yo creo que la interpretación de los sueños y más allá del principio del placer, pero la interpretación de los sueños es muy respetuosa con los sueños. Los sueños se no, pero vuelven, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay una conflictividad, hay una discusión, es decir, ocurre eso en un polo de la cuestión del campo de fuerzas, pero en el otro polo viene un tipo con unos electrodos y estudia las ondas electroencefalográficas y no necesariamente eso abjura el psicoanálisis, quiero decir, eh, hay una actitud moderna de intervenir en el sueño y el psicoanálisis tiene una ambivalencia, o sea, todo, porque lo que digo de este artista es equivalente al psicoanálisis, es decir, al montar una escena en la cual estás durmiendo y se hace algo con tu sueño, es una derivación de la escena clínica, ¿no? De la escena donde vos te abstraes del mundo social, en un aislamiento, en un secreto, en una confesión, y ahí los sueños se exteriorizan, y efectivamente el lado positivo, el lado favorable, constructivo, es el que vos decís. Pero lo otro también ocurre todo, o sea, ocurre todo, ya hay sea una que lo veas idea, como desvío. no, hay una idea contemporánea de controlar el sueño, de eso estoy de Eso, acuerdo. por eso, y No, el no, pero psicoanálisis está tironeado por esa, como todo, es decir, por eso yo no quiero atacar el recién, psicoanálisis, lo que señalo es una contradicción inherente a la cuestión, ¿no? recién alguien en el chat recordó la intervención que hizo Dalí sobre los sueños, ¿no? La idea El surrealismo, de pintar el sueño. Y hay una claro. película de Hitchcock sobre el psicoanálisis que se llama Cuéntame tu vida. Y la representación de los sueños las hace Salvador Dalí. Acá en Este, el chat dicen, el sueño es una experiencia. Claro que lo era y está empezando a dejar de serlo. Lo que está buscando esta actual expropiación ultra tecnológica es entrar en los sueños y apropiarse. Cuando ocurrió el surrealismo o ocurrió el psicoanálisis, eran experiencias eh, emancipadoras, revolucionarias, que amamos, pero lo que está ocurriendo ahora es un giro por el cual hay una intervención de tipo Matrix sobre los sueños. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, hay una multitud de actitudes y de tecnologías, de mecanismos, eh,
que sería largo enumerar, los pero que fármacos. ocurren. Es decir, vos fíjate cómo No también nos traen olvidemos, consigo, ¿cómo? perdona, pero no nos olvidemos de los fármacos, los hipnóticos. Los fármacos, por supuesto. Los Este, fármacos son una forma, pero después está que el sueño es algo que se interviene, que se mide, que se lo mide. Ahora las aplicaciones, esos relojes y esos sistemas que hay ahora, te dan un gráfico de cómo dormiste, de fase REM, etcétera, de cómo te moviste. O sea, la tecnología lo que está haciendo, ya sea a través del arte, como en Richter, o a través de las formas, llamémoslo formas desviadas de psicoanálisis, si vos querés, por supuesto, o de otras tecnologías, los fármacos. Hay una multitud de intervenciones, porque hace 20 o 30 años había una idea que era no dormir más. O sea, el hiperproductivismo planteaba que el sueño era un obstáculo, que era un problema, que era un espacio improductivo. Inclusive se llegó a experimentar con ciertas pastillas para no dormir. Yo una vez vi un documental, eso después no lo seguí mucho, pero vi un documental de un tipo que estaba experimentando con esas pastillas y no dormía. El tipo pasó un cierto tiempo sin dormir, no sé qué habrá pasado después, si le estalló el cerebro o qué, porque eso después no se volvió a tratar. Ese proyecto de dejar de dormir parece haber sido abandonado, aunque yo creo que se debe estar experimentando sobre eso. Y ahora la idea más bien es intervenir. Se ha pasado de no dormir o de dormir menos, había una idea, ahora no, ahora te dicen que sí tenés que dormir. Pues fíjate que el tema de que hay que dormir 7 horas, 8 horas, que hay que dormir sin el celular al lado, etcétera. Hay toda una cosa de la higiene del sueño, todo un discurso higienista del sueño, que es correlativo de intervenir en el sueño. O sea, lo vamos a cuidar porque vamos a entrar en él y hacerte publicidad, qué sé yo que van a hacer. Pero evidentemente hay un umbral que es un umbral de expropiación, de intervención. Es un umbral de expropiación. Porque los umbrales de expropiación empiezan siempre de un modo romántico. Vamos a la luna, qué lindo, Armstrong saltando en la luna, pero ahora ya ya hay una contabilidad de cuánto valen los minerales que hay en la luna y de qué países van a luchar por apropiárselos, ¿no? mm, no, hay toda una línea en ese sentido, sí, está bien lo que decís. Pero hay otros planos que no sé si son resistencias de los soñantes, de los durmientes. Si podemos pensar, la vida onírica tiene muchos lugares, ¿no? Tiene un lugar como decía Dalí, de creatividad. Dalí, cuando se entrevistó con Freud, le quiso mostrar que el sueño era como el estallido paranoico de la creatividad. Freud. Yo amo todo eso, lo comparto profundamente. Lo que digo es que está en No, peligro también. Ya no es un lugar pero que está fuera del dominio, está siendo expropiado. sí, no, yo coincido con vos, pero digo que el sueño siempre tiene como varios planos, ¿no? Pues tal vez este es un pueda ser todavía un lugar de resistencia política, ¿no? Poder dormir sin ese control tecnológico o sin esas tecnologías de intervención sobre el sueño, ¿no? Tal vez soñar siga siendo un lugar de resistencia. De hecho, la resistencia al sueño, que no es lo mismo que el sueño como resistencia, que es el no poder dormir, eh, por el miedo a Mira, dormir. lo que está ocurriendo es que la estructuración ficcional y narrativa de la semiosfera está introduciéndonos en un sueño vigil. Es decir, es como si estuviéramos soñando, es como si se estuviera dando vuelta el sueño como un guante al controlarlo. Y ahí el psicoanálisis sí cumple un papel, lo mismo que el surrealismo. Es decir, porque ¿qué hace el régimen de dominación? Toma los discursos emancipatorios, los invierte, esa es una regla, ¿no? Entonces, si los esclavos se consolaban de su sufrimiento cantando, bueno, eso ahora es parte de la industria cultural, es un producto.
hubo una apropiación, ¿no? El jazz, el blues, etcétera, el tango mismo, etcétera, 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 ¿no? Y con el sueño está ocurriendo eso. Tenemos un sueño vigil. Netflix es un sueño vigil, pero también las noticias, es decir, No, no, estos eventos, cierto, los eventos de los últimos días ocurren escúchame, de una manera, sí, perdón. es cierto lo que decís, pero también déjame decir que hay una fuerza, no una fuerza, hay una revuelta contemporánea que es el terror a no poder dormir, ¿no? El no poder dormir. Este, eh, no poder dormir es una de las cosas más tremendas. Y no se puede dormir. Conocemos muchas vidas que no pueden dormir. Sí. Y estamos ante una situación tremenda. Y tiene mucha relación también con esto que empezamos a hablar al principio, y de paso vamos cerrando, que ya estamos en la hora, que era lo tremendo de una vida sin misterio, ¿viste? Lo que vos estás planteando es sustraerle el misterio al sueño. Mirá, el no poder dormir se presenta tan terrorífico de una manera nueva también, porque el no poder dormir, que significa muchas cosas, la razón por la que se admite que eso sea un problema es porque disminuye la productividad. O sea, una Bueno, persona que no duerme se vuelve improductiva y entonces el discurso de respuesta a eso es que sea productiva y como estamos expropiando los sueños pero y también volviéndolos diurnos, pero también es un lugar de muchísimo sufrimiento. sí, sí, claro. Hay un gran sufrimiento ahí, no solamente que la productividad está atenazando el sueño e impone un descanso empastillado. Lo que quiero decir que ese sufrimiento que antes era trágico, que antes era incluso romántico, literario, ¿no es cierto? Que era un tema de Blanchot, etcétera, ahora se ha convertido en una disfunción improductiva, es decir, en algo que causa daños colaterales y entonces hay que resolver, es encarado también de ese modo, ¿no? No, lo que pasa es que esto lo podemos dejar para la próxima vez, ¿no? Pero hay un sueño químico, tenemos que también plantear eso. Sí, efectivamente. El sueño químico es una forma de control, de la Claro, expropiación, justamente. es lo que sí, sí, es lo que estábamos diciendo, el sueño químico es como el ideal. Lo mismo que la experimentación con las drogas, la parafernalia del uso de sustancias, que tuvo un sentido transgresor, romántico, hippie, la Gis de Benjamin, de Baudelaire, etcétera, ahora forma parte de todo esto, es decir, forma parte de una inmersión colectiva en un estado de expropiación de las subjetividades y donde los contenidos oníricos, los estados de la conciencia, las ondas electroencefalográficas, todo eso forma parte de un régimen colonial, de un régimen de expropiación. Ese es el punto. Dejamos, Y entonces no, la política se destituye también porque, porque está sometida a ese régimen ficcional. Cuando hablamos de regímenes ficcionales, semióticos, de narrativas, estamos hablando de los sueños también. bueno, acá hay alguien dice que soñar es una cosa y dormir podría ser otra. Yo diría para cerrar que la próxima conversación ya puede tener este título, aunque le pongamos sin título, va a tratar de retomar la cuestión del sueño. Sería interesante que Diferenciar entre soñar y dormir. Está bien, es una buena pregunta. Se agradecemos a Almas Realba y Patricia. retomamos esto en la próxima conversación. Eh, Nos despedimos en este punto. Nos despedimos. Bueno, Un gran Alejandro, saludo a la audiencia y un abrazo grande. un abrazo grande, gracias a quienes acompañaron. Bueno, terminamos acá entonces. Dale, Hasta luego. chao, chao.